Qué rico poder estar esta noche para continuar la serie que estamos trabajando, carácter. Y dimos inicio el día domingo a un tema muy especial que por necesidad tuvimos que partir en 3 partes. Y vamos a tener la segunda parte de este tema tan especial. ¿Quién recuerda cómo se llama el tema que iniciamos el día domingo? Carácter, parte de una ecuación. Vamos entonces a trabajar. Quiero que me ponga por favor las diapositivas por un instante. Y yo quisiera recordar un poco de lo que hemos estado hablando. Carácter, parte de una ecuación. Es un tema que nos hace entender que el carácter solo es una parte de algo fundamental para nuestras vidas que se llama identidad. Todo cristiano, todo ser humano, toda persona debe tener clara su identidad. Si usted y yo no tenemos clara nuestra identidad, va a ser difícil que también tengamos arraigado en nosotros lo que es el principio de la pertenencia. Sepamos quiénes somos y a dónde pertenecemos. Para tener una identidad clara, entonces hay que ir a una fórmula. Veíamos, vaya avanzando por favor, y veíamos entonces, quiero recordar que hay una fórmula para trabajar, ¿listo? Dice temperamento por carácter, por personalidad igual a identidad. Siguiente. Hablábamos entonces de que en ocasiones queremos, estoy haciendo un pequeño recorderis, en ocasiones queremos responder a aquella pregunta que es ¿quiénes somos nosotros? Sin tener en cuenta la ecuación. ¿Cómo entonces llegamos a tener una identidad clara, a tener una personalidad definida, un carácter bien moldeado? Pues tenemos que partir de lo que se conoce como temperamento. El temperamento es la base para moldear mi carácter, mi personalidad y tener una identidad clara. Porque con el temperamento se nace. Tú y yo nacemos con el temperamento, es algo hereditario, ¿sí? Y nuestro temperamento es la base para formar nuestro carácter. ¿Cómo moldeamos el temperamento? A través de los procesos. ¿A cuánto les gusta vivir procesos, problemas, dificultades? No nos gusta, ¿cierto que no? ¿Quién quiere vivir en problemado? ¿Quién quiere levantarse y tener que enfrentar una nueva situación? Hermano, ninguno de nosotros. Pero es a través de los procesos que el temperamento se pule, ¿sí? Y hay algo que Dios usa para nosotros como hijos y seres humanos, y es a nuestro prójimo. Tenemos que entender que el hombre se pule con el hombre como el metal con el metal, ¿cierto que sí? Entonces, temperamento por proceso igual a carácter. Y todo aquel que anhela llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, debe entonces anhelar tener un carácter moldeado, un carácter recto, un carácter entonces bien edificado. Para eso hay que moldear el temperamento. No puedo ser débil de carácter, debe ser un carácter equilibrado. Recuerda que temperamento y carácter son 2 cosas diferentes. ¿Amén o no amén? Y veíamos entonces que ahora tenemos otra fórmula, temperamento por carácter igual a personalidad. Si el carácter es ese conjunto o ese conjunto de rasgos, ¿sí? Entonces la personalidad viene siendo más bien esa manera de. Y vemos que para tener una buena personalidad hay que tomar el temperamento, el carácter, trabajarlos para poder tener una personalidad equilibrada. Y llegamos por último a un temperamento más un carácter más una personalidad igual a una identidad. Yo soy la suma de mi temperamento, de mi carácter y de mi personalidad. Siguiente diapositiva. ¿Sí? Veíamos entonces que según Filipenses 4:9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hablábamos de que para que esta ecuación tenga una buena fuerza, yo debo tener un espíritu enseñable. Solo estoy recordando lo que vimos el domingo. Debo tener un espíritu enseñable. Siguiente diapositiva. Y un espíritu enseñable es aquel que me permite desaprender para aprender, aquel que me permite entender y atender a la persona que me quiere instruir, aquel que me permite entender que hay cosas en mí que tengo que quitar y recibir nuevas para crecer.
¿sí? Aquel que quiebra su propio servicio y dice, sí, si yo tengo que mejorar, yo tengo que cambiar, esto está equivocado en mí, y que se deja enseñar. ¿Amén o no amén? Sigamos entonces adelante, por favor. Ya vimos que es temperamento, sí, nacemos con él, sigamos el temperamento, cuando se moldea con los procesos, trae entonces el carácter, que el carácter se puede formar, el carácter sí se forma, sí, el carácter sí se moldea, y es ese conjunto de elementos que define mi reacción frente a las situaciones. Yo sé si soy de un carácter firme o no cuando vienen situaciones. Cuando el canzón de la oficina te hace enojar, cuando tu hijo te saca de quicio, cuando tu esposo te hace querer mandarlo a conocer a Diosito. Mire que a veces, ¿sí? Es en esas situaciones donde usted sabe qué carácter tiene. Cuando su esposo empieza a sacarla de quicio y usted dice, Señor, yo lo amo, gracias por este hombre que me diste, ¿sí? Y respira profundo y cuenta hasta 10. Y lo mira con amor y le dice, ya mi amor, deje de ser tan fastidiosito y arreglemos las cosas. Y usted maneja las cosas con una actitud diferente. Usted puede darse cuenta que su carácter es diferente. ¿Aló, aló, aló? ¿Sí? Cuando usted, varón, tiene esos conflictos con su esposa y usted la ve y dice, Dios mío, ¿a qué horas me casé con esta? Pero por dentro usted reacciona diferente, quiere arreglar las cosas. ¿Sí? Y pasa mucho en la relación de pareja. ¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres no somos iguales. Los hombres y las mujeres somos diferentes. Nuestra madurez es diferente. Nuestra manera de entender las cosas es diferente. Yo lo he podido ver con mi esposa. Voy a exhibir a mi esposa esta noche. Y yo lo he podido ver con mi esposa. Ella y yo entendemos las cosas rápido porque ambos, para la gloria del Señor, somos inteligentes, pero no las entendemos de la misma manera. Y me doy cuenta cuando nos da por hablar. Sí. Los hombres manejamos los problemas de cierta manera, no igual a las mujeres. Y entonces cuando yo tengo un problema y lo quiero compartir con mi esposa, yo estoy buscando, y cuando yo le comparto allá el problema, lo que le estoy diciendo entre líneas es, no sé qué hacer, dime qué hago, no sé qué hacer, oriéntame. Si supiera qué hacer, no te lo contaba. Entonces yo le cuento un problema porque necesito que ella me diga, haz esto o haz lo otro. Caballeros ilustres, con las mujeres no pasa así. Cuando ella a usted le da la respuesta, usted dice, wow, sí, no lo había pensado, o ya lo había pensado, pero necesitaba confirmación. Esto es lo que voy a hacer, usted está contento, se pone. Sin embargo, cuando a la mujer le da por contarle a usted un problema o una situación, y usted le da la solución, ella se enoja. ¿Y por qué? Porque cuando ella nos cuenta un problema a nosotros, ella no está esperando que usted le dé una solución, porque incluso ya la tiene. Ella está esperando que usted la escuche. Y entonces cuando usted se pone de boquiabierto y le dice, ¿y por qué no haces tal cosa? Ella lo mira y dice, este cree que yo soy boba, que yo no había pensado eso. ¿Aló? Porque actuamos diferente. Entonces tener una relación sana con mi pareja depende de cómo tengo yo mi carácter. Si he aprendido a agachar la cabeza, si he aprendido a tolerar, si he aprendido a que cuando en una relación alguien quiere ganar, los dos ya van perdiendo. Pero todo esto apunta a que yo tengo que formar mi carácter para poder tener una buena relación con mi cónyuge, una buena relación con mis hijos, una buena relación con mis padres. ¡Aló! Pero no solamente tenemos el carácter, sino que en la siguiente tenemos la personalidad. Y hablando de la personalidad, recordemos que el domingo, en la siguiente diapositiva, hablábamos que la personalidad es el modo característico de actuar de una persona y se forma basándonos en el temperamento y en el carácter. Es la manera de percibir, pensar y relacionarnos con nosotros mismos y con nuestro entorno. Esa es la personalidad. Y por último, en la siguiente diapositiva teníamos la identidad. ¿Qué es la identidad? En términos generales,
la concepción y expresión que tiene cada persona acerca de su individualidad, acerca de su pertenencia o no a ciertos grupos. Cuando hablamos de identidad, estamos hablando de yo soy y yo pertenezco. Y muchos hijos de Dios no saben ni quiénes son ni a dónde pertenecen. Muchas personas vagan por el mundo sin tener una identidad clara, sin pertenecer claramente a donde debe pertenecer. En los cristianos lo notamos, hay cristianos que toda su vida de cristianos se la pasan vagando de iglesia en iglesia. Llegan a esta, están contentos 2, 3 meses, algo les pasa, algo les hacen, algo les sucede, se van para otra, allá están 6 meses, el pastor los miró mal, se van para otra, allá están 1 año, el hermano no los saludó, se enojó, se va para otra y toda la vida se la pasa vagando, digámoslo de esta manera, porque no sabe a dónde pertenece. Pero no sabe a dónde pertenece porque su identidad no está clara. Muchos no sabemos quiénes somos. Nosotros somos hijos de Dios. Aló. Pero decíamos el domingo que si yo soy hijo de Dios, mi temperamento debe ser el temperamento de un hijo de Dios. Debe reflejar a Dios. Mi carácter debe reflejar a Dios. Mi personalidad debe reflejar a Dios. Hay cristianos que tienen una personalidad tan maluconga que uno preferiría no juntarse con ellos. Pastor, no sea brusco, en serio, o lo único que le ha pasado es a mí. Usted charla 2 minutos con esa persona y aunque es cristiano, usted empieza a orar por dentro, Señor, que lo llamen por teléfono, que vaya, ya me está sacando la piedra, Padre. Llévatelo antes de que yo te lo mande, Señor. Porque hay gente que tiene personalidades, ¿pasa o no pasa? Que son exasperantes. Pero si yo soy hijo de Dios, mi personalidad debería de reflejar a un hijo de Dios. Si yo soy hijo de Dios, mi identidad debe ser de hijo de Dios. Una vez alguien me hizo una pregunta de esas que lo confrontan a uno. Y me dijeron, dígame la verdad, ¿usted no toma, usted no bebe licor porque se lo prohíbe su pastor? ¡Qué buena pregunta! Porque entonces viene la otra. El día que no me lo prohíban, ¿yo seguiré sin tomar o volveré a tomar? No sé si me hice entender con la pregunta. Por ejemplo, usted llegó a la iglesia siendo el paisa y sus 2 mujeres. Y cuando Dios predicó la palabra, usted entendió que el adulterio es pecado. No, más bien digámoslo de esta manera. Ese día el pastor predicó que el adulterio es pecado y como usted quería estar en la iglesia, usted dijo, no, de Tin Marín, de Doping Web, déjala esta que esta fue y sacó una y se quedó con la otra. Y el día que el pastor se pare y diga, hoy me mostró Dios, un pastor endemoniado, me mostró Dios una revelación, el adulterio ya no es pecado. ¿Usted qué va a hacer? No sé si me estoy haciendo entender. ¿Va y recupera a la que perdió? ¿O el que perdió? ¿O sigue en santidad porque usted sabe qué es lo correcto y usted sabe quién es y usted sabe a qué pertenece? Hay cristianos que están esperando que un pastor se equivoque predicando y diga, sí puede hacer esto, sí puede hacer lo otro, para tener una excusa, una licencia para pecar. Pero no está santo porque quiere agradar a Dios, porque no sabe quién es. Porque si supiera quién es, no estaría ganoso de hacer cosas que desagraden a su Padre Celestial. Entonces veíamos cómo estos 4 aspectos forman parte de una ecuación que dan como resultado mi identidad. Pero pasábamos más adelante en la siguiente diapositiva para entrar al tema de hoy. Siguiente, por favor. Y veíamos entonces la historia de un joven llamado José. Y este joven llamado José vivió un proceso donde trabajó esta ecuación. Y la primera parte de la que hablábamos el domingo fue la cisterna. En la cisterna, este hombre, este joven cae porque su temperamento no era un temperamento pulido. Aunque había crecido con un padre como lo fue Jacob, ¿sí? En medio de sus hermanos,
comportamientos familiares, momentos de altivez, momentos de preferencia de un hijo por otro, ocasionó rencor entre hermanos, ocasionó mala relación con padres e hijos y terminó desembocando en que sus hermanos trataron de matar a José. Toman a José y lo tiran a una cisterna y pensando en matarlo, uno de ellos dice: no lo matemos, no pongamos la mano sobre nuestro hermano. Vienen personas que compran, vendámoslo como esclavo, y entonces venden a José como esclavo. Esa primera etapa, la etapa de la cisterna, José cayó allí y fue el proceso que sirvió para que ese temperamento de José, tal vez altivo, tal vez por algún momento él sí se sintió más que sus hermanos. Tal vez cuando le dieron la túnica de colores, él sí se sintió más honrado que sus hermanos. Tal vez cuando Dios le permitió soñar los 2 sueños que menciona la palabra, donde incluso la luna y las estrellas se postraban delante de él. Tal vez él sí se llegó a sentir más que su familia. Y necesitó que su temperamento fuese pulido. Y la cisterna fue el lugar donde su temperamento se pulió, porque vemos un José que entra a la cisterna, un José que sale para esclavitud, pero que en esos años de proceso madura. En esos años de proceso su actitud es diferente, y más importante todavía, en esos años de proceso no se aleja de Dios. De eso hablábamos el día domingo, y hoy vamos a hablar de la segunda etapa de este proceso, que es la cárcel. Génesis capítulo 39, verso 20 al 23. Cuando leamos Génesis 39 mientras usted lo busca, nos vamos a dar cuenta que nos muestra cómo puede ayudarnos el pulir el temperamento a tener un carácter firme. Un carácter firme me ayudará a permanecer en Dios. ¿A qué me ayudará un carácter firme? A permanecer en Dios. Génesis capítulo 39, verso 20 al 23. Cuando lo tenga, dígame amén. Gloria al Señor. Dice así: y tomó su amo a José y lo puso, ¿en dónde? ¿En dónde? En la cárcel. Tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. Mira lo que dice la palabra. Donde estaban los presos del rey, estuvo allí. ¿En dónde estuvo? ¿En dónde? En la cárcel. ¿Pero qué pasó? Escuche esto. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, ¿quién lo hacía? José, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. ¿Por qué? Porque Jehová estaba ¿con quién? Con José. Y lo que él hacía, ¿quién lo prosperaba? ¿Quién lo prosperaba? Jehová. Hablemos de la cárcel. ¿Qué es una cárcel? Una cárcel es un lugar confinado donde la persona que entra porque ha sido condenada, ha sido hallada culpable de algún delito, no puede salir a libertad. Entonces podemos hablar de que la cárcel es un lugar de opresión, de que la cárcel es un lugar que coarta, quita la libertad, de que la cárcel es un lugar que oprime. ¿Vamos bien o no? Y vemos que José está viviendo un proceso duro. Primero, sus propios hermanos tratan de matar a José. Posteriormente lo venden como esclavo. Y ahora está en la cárcel. Pero yo quisiera preguntarle en esta noche y contarle por qué José está en la cárcel.
usted conoce la historia bíblica, ¿cierto? Que sí ha leído alguna vez o se ha visto la película en televisión de José y Potifar, ¿cierto que sí? ¿Por qué está José en la cárcel? José está en la cárcel por hacer algo bueno. Esto es tremendo. Porque José está en la cárcel siendo inocente, al menos de lo que se le acusa. José está en la cárcel porque no cedió a la tentación, no consumó la tentación, no se sirvió del pecado. José está en la cárcel porque decidió agradar a Dios. Y esto es importante. Quiero recordarle un poco de por qué José está en la cárcel. ¿Sabe qué dice Génesis 39, del 1 al 5? Quisiera que me acompañe por un instante. Génesis, capítulo 39, versículos del 1 al 5. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron. ¿A quién lo vendieron? A un hombre llamado ¿cómo? Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón, no era cualquiera, y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba ¿con quién? ¿Con quién estaba el Señor? Con José. Y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. ¿En qué? En todo. José se ganó la confianza de Potifar. Y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio. Potifar, a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes, la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio. Esto es importantísimo, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Dejémoslo por un instante allí. La cisterna tiene que haber sido dura para José, porque fue donde vivió la traición de sus hermanos. Fue donde estuvo en un momento oscuro de su vida, entre tinieblas, oprimido por un lugar estrecho. Fue un momento donde la vida de José pasó ante sus ojos, donde al ser el consentido de papá, ahora era el sentenciado por sus hermanos. La cisterna fue un momento que confrontó a José y que Dios usó para que José creciera. Usted tiene que entender algo. La cisterna no era para vender a José, la cisterna era para matarlo. Sus hermanos no le querían vender, le querían matar. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando José supera el proceso, este momento, y llega a la casa del egipcio, dice la palabra que Dios estaba con José, que todo lo que tocaba su mano prosperaba, que su patrón lo vio, y José halló gracia ante los ojos de su patrón, porque Jehová estaba con él. José superó este proceso y ahora estaba viviendo un momento donde Dios lo estaba posicionando. Fue
fue condenado a muerte por sus hermanos, pero ahora estaba administrando todo lo que este hombre egipcio tenía. Y dice que la bendición que estaba con José bendecía al egipcio, a todo lo que el egipcio tenía. Usted tiene que entender, y yo tengo que entender, que cuando supere mis momentos difíciles, la bendición de Dios va a estar conmigo, porque dice la palabra que sus bendiciones me perseguirán hasta que me alcancen. Y todo aquel que me extienda la mano, todo aquel que me deje entrar a su casa, todo aquel que conviva conmigo, va a ser bendecido por lo que Dios ha puesto en mí. Necesito entenderlo. Vas a ser de bendición para otras personas. Y eso al enemigo no le agrada. Eso a tus enemigos no les va a agradar. Y entonces llega a José un momento de prueba. Y la esposa de su patrón lo seduce sexualmente. Dice la palabra que de manera constante le pedía dormir con ella. ¿Sabe qué dice el verso 6 del capítulo 39? Que José tenía un buen físico, que José era un muchacho apuesto, que José en esa época era joven, vigoroso, y esta mujer se cautivó de él y quería estar con él. Y llegó un momento donde Potifar se va y ella arma todo el plan y seduce a José, pero dice la palabra que José sale corriendo desnudo de aquel aposento, ella se queda con sus ropas en mano y entonces lo acusa de violación. ¿Sabe algo? A veces olvidamos por qué hay cosas malas que nos suceden. ¿Cómo así, pastor? ¿Sabe? Yo quiero preguntarle algo. ¿Será que toda cosa mala que a usted y a mí nos pasa es culpa de Dios? ¿Será que toda cosa mala que a usted y a mí nos pasan serán para mal y para muerte? El proceso de José nos enseña muchas cosas. Y una de esas cosas es que Dios puede usar los momentos más difíciles de tu vida para catapultarte, para promocionarte y para bendecirte. Solo necesita un corazón que se deje pulir. Esta prueba, la prueba de la esposa de Potifar, prueba el carácter de José. Un hombre que agradaba el corazón de Dios, que Dios estaba con él. Y teniendo la oportunidad de ceder a sus placeres, de traicionar a su jefe, de traicionar a Dios, él decide salir corriendo de la tentación. ¿Hasta dónde llegó José? Tal vez José contempló, tal vez José acarició el pecado. No lo sé, no lo dice la palabra con exactitud. Pero lo que sí sé es que tuvo la cordura para reaccionar y salir corriendo. ¿Sabes? Han habido momentos donde tú y yo tal vez hemos contemplado el pecado. Tal vez lo hemos pensado. Tal vez nos hemos dejado seducir. Pero lo más importante es saber si tu carácter te va a dar para poner el freno de mano y correr en el sentido contrario. Aquí no importa si yo soy Superman, si me creo el superhombre. No, yo soy el superpastor, a mí nada me tienta, yo soy firme. No, señor, eso no, aquí no importa eso. Lo importante es si mi carácter me da para en el momento de la tentación decir no. Decir, yo prefiero agradar a Dios. Decir, aunque esto me gusta, aunque esto seduce mi carne o mis deseos o mis vicios, o lo que yo fui en el pasado, yo prefiero agradar a Dios. Este momento probó el carácter de José. Este momento probó el carácter de José. Y José es acusado de violación. Usted conoce la historia, llega a la cárcel. Pero llega prendido de la mano de Dios. Y Dios, aún en la cárcel, lo prospera. Como cristianos no tenemos que tenerle miedo a la cárcel. Recuerde, cárcel, opresión. ¿Sí?
vienen a coartar nuestra libertad. Pastor, quiero entenderlo un poco más. Hay empleos que son cárceles. Entonces, por ejemplo, tú eres un trabajador que quiere surgir, tiene habilidades, el enemigo levanta enemigos a tu lado y entonces te promocionan, pero la promoción es mandarte para esa sucursal de la empresa que está a punto de quebrar. Esa sucursal de la empresa que está más allá que acá, que nadie ha sido capaz de parar, que en vez de ser aparentemente una bendición va a ser una maldición para ti, una mancha en tu hoja de vida. Lo pusieron a cargo y la quebró. Pero hay que entender algo. Mientras tú estés agradando a Dios y Dios esté contigo, cuando tú pises ese lugar va a prosperar porque Dios está contigo. Y el lugar que parecía que iba a quebrar va a empezar a florecer, va a empezar a crecer, porque la presencia de Dios viene contigo. Y lo que parecía la cárcel va a ser tu lugar de prosperidad y de la gente que está contigo. No sé si me estoy haciendo entender. Llega una enfermedad a tu vida. ¿Sabe? Yo admiro mucho a uno de nuestros apóstoles, el apóstol Alfonso Díaz, que murió. Y él muere de cáncer, si no estoy mal. Pero una vez uno de sus hijos contaba un testimonio y decía que ellos llegaron a visitar al apóstol al hospital cuando estaba tan mal de su cáncer. Sí, creo que era un cáncer de estómago, si no estoy mal. Y que cuando llegaron a buscarlo, él no estaba en su cama. Y se preocuparon. Pues estaba desahuciado. Y se pusieron a buscarlo y cuando abrieron las cortinas estaba en otra habitación orando para que Dios sanara a otros enfermos. No sé si me estoy haciendo entender. Eso es un carácter firme. Pero a veces nos da una gripita, Dios no me quiere, Dios me odia, vea, ay, pobre de mí, hasta un testamento mandan a hacer. Pero este hombre enfermo y estaba sanando por otros, orando perdón por otros para que Dios lo sanara. Y Dios sanando gente a través de él. Porque hasta en la cárcel Dios nos va a prosperar. Hasta en los lugares que el enemigo planeó para destruirte, si tú y yo estamos bien con Dios, Dios nos va a prosperar. ¿Aló? Pero hay una condición. Mi carácter debe ser un carácter que agrade a Dios. Debo estar bien con Dios. Esta mujer, la lujuria que sentía por José, se convirtió en un deseo de venganza cuando él la rechazó. Y dijo, ¿usted cree que ella dijo, ahora viene cárcel para José? Por eso le recordaba que sus hermanos trataron de matarlo, no de venderlo. Dios mete su mano para que el proceso siga y José pueda ser probado y crecer y etcétera. Y cuando esta mujer lo acusa, hay que entender, ella era esposa de un hombre a cargo de la guardia del faraón, de un hombre de autoridad y poder. Se metió con su esposa. ¿Usted cree que la primera opción era encarcelarlo? Era ejecutarlo. Esa lujuria que la llena de ese deseo de venganza, lo acusa para que lo maten. Pero como Dios estaba con él, ese problema no fue para muerte. Hay alguien que tiene que entender aquí que sus problemas económicos no son para que usted sea destruido. La enfermedad que en su casa hay no es para que usted muera. Hay que entender que es para que Dios haga algo y se glorifique y magnificar y glorificar el nombre de Dios. Necesitamos entenderlo. A veces nos sentimos en la cárcel y renegamos. ¿Por qué a mí? Si yo me santifico, si yo soy bueno, señorita Laura, ¿por qué a mí? ¿Sabe por qué a usted? Porque tiene el carácter para resistir, salir adelante y darle la gloria a Dios. Necesitamos entenderlo. Y qué pena sonar la frase de cajón. Pero Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Es que Dios, pero ya te estás pasando conmigo. ¿Sabe?
Ella quería que lo mataran. Pero Dios intervino y terminó siendo administrador del lugar que se suponía iba a acabar con José. Jehová estaba con José porque José creció en su carácter y le fue fiel a Jehová. ¿Quieres que Dios esté contigo? Madura. Nos ha tocado madurar. Nos ha tocado. ¿Sabe por qué? Porque si seguimos con el mismo temperamento de niño de 5 años, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Aló? Hay adultos que hacemos más berrinche que los niños. Una vez yo iba con mi esposa en un centro comercial y si hay algo que a mí me exaspera, perdóneme, no se vaya a enojar conmigo, es ver un niño haciendo berrinche. Mi esposa me agarra porque yo digo, me dan unas ganas de ir y quitárselo a la mamá y zarandearlo un ratico. Y andábamos por allá, yo no sé qué no le quisieron comprar a un niño, como que era un bombón. Y ese vergajito como de 4 años se tiró al piso y empezó a patalear y a gritar en pleno centro. Y yo miré a mi esposa y le dije, ay Señor. Como a los 5 minutos le compraron lo que quería y ya se calmó. Y yo dije, uy, no. Pero como Dios es justo, como a los 3 minutos estaba corriendo y se cayó y lloró y yo me reí. Pero hay adultos que somos berrinchudos. Le oramos a Dios por algo. Cuando no nos lo da nos enojamos. Pero en nuestra oración por ese algo ni siquiera le preguntamos a Dios si ese algo nos convenía. A veces nos empecinamos, Dios, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Pero nunca le preguntamos, Señor, yo quiero esto, ¿me conviene? Eso es una oración de una persona con carácter. Hablaba con 2 jóvenes, no está ninguno de los 2 aquí. El viernes de la semana pasada hablaba con 2 jóvenes, sábado de la semana pasada. Hablaba con 2 jóvenes. Y entonces ellos me preguntaron algo y yo les hice una pregunta. Les dije, ¿ya le preguntaron a Dios? Y ellos se quedaron mirando y se sonrieron. Y yo volví y les dije, ¿ustedes ya le consultaron a Dios? Uno de ellos agachó la cabeza y se sonrió y me dijo, no, pastor. Y le dije, ¿por qué? ¿No crees en Dios? Y me dijo, no, pastor, porque es que me da miedo que me responda que no. Y a veces nos pasa así a los adultos. Es como si le quisiéramos torcer la mano a Dios hasta que Dios nos dijera, sí, hágale, papito. Oramos y pedimos cuando Dios ya nos dijo, no es el tiempo, espera, eso te va a lastimar. Pasa mucho en las relaciones de pareja, en los jóvenes pasa mucho, porque los jóvenes nos enamoramos con la locura de la juventud y somos tercos. Y tiene que ser él, y tiene que ser él, y tiene que ser él, o tiene que ser ella, tiene que ser ella. Papá le dice que no, mamá le dice que no le conviene, Dios mismo le dice, papito, por ahí no es. Y hasta que no se estrella, y a veces ni estrellándose. Porque no tenemos un carácter firme. ¿Aló? No tenemos un carácter que agrade a Dios. Hay personas que oran y dicen, Señor, mándame una señal. Y Dios les manda la señal y se hacen los que no la vieron. ¿Aló? ¿Pasa o no pasa? Señor, si pasa tal cosa, dejo de hacer esto. Y pasa. El Señor, pero mañana. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos un carácter firme. La cisterna nos pule el temperamento, pero la cárcel y el proceso de la cárcel nos prueba el carácter. José fue probado. ¿Aló? ¿Y sabe por qué Dios estuvo con él? En parte porque pasó la prueba. Porque prefirió honrar
a Dios, porque prefirió agradar a Dios. Y esto es maravilloso, ¿sabe algo? Escúcheme. Hablemos de 3 ejemplos de cárcel. Podemos hablar de la cárcel que vivió José, podemos hablar de la cárcel que vivió Pedro y podemos hablar de la cárcel de Pablo y Silas. Hay un factor común en los 3 procesos. Hay gente que me mira asombrada, pastor, todos esos y más, mijo, pero nombremos nomás 3. Hay un factor común en esos 3 procesos. Dios estuvo con ellos. José, todo le prosperó, todo le fue bien. ¿Sí o no? Hechos 12 nos habla de Pedro. Nos dice que Pedro fue llevado a la cárcel. Lo atrapó Herodes, si no estoy mal. Ya había matado a uno y a los judíos les agradó. Y entonces capturó a Pedro para matarlo. Y justo el día que lo iba a sacar esa noche, un ángel le aparece a Pedro. Pedro está dormido. Y dice la palabra que el ángel lo toca en el costado y lo despierta. Esto es maravilloso, porque eso muestra que Dios estaba con Pedro. Un ángel le aparece y lo toca. Esto es maravilloso. Y cuando Herodes, dice Hechos capítulo 12, verso 6, le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Recuerda que Pedro era un hombre de visiones. Y en ese momento Pedro pensó que Dios le estaba mostrando una visión, pero lo estaba sacando de la cárcel. Dios estuvo con Pedro en su proceso. Y este proceso de Pedro nos enseña algo muy bonito. Y es lo que tengo que hacer yo para salir de la cárcel. Y con esto quiero terminar. Lo que tengo que hacer yo para salir de la cárcel. Tal vez algunos hemos estado en diferentes tipos de cárceles, situaciones o emociones. Porque hay gente que está en cárcel de situaciones, en la familia, en el empleo, pero hay gente que está en cárceles de emociones, de la depresión, de la angustia, del odio, de la falta de perdón. Y necesitamos salir de la cárcel. ¿Cuántos quieren ser libres? Tan poquitos. ¿Cuántos quieren ser libres? Dice que cuando el ángel le toca, las cadenas se le caen. Lo primero que tengo que hacer es acercarme al toque de Dios. Cuando Dios extienda su mano sobre ti y sobre mí y entreguemos nuestro corazón, las cadenas se van a caer. Las cadenas se van a caer. Segundo, le dijo el ángel, cíñete. Lo segundo que usted tiene que hacer, y lo digo con respeto, si es mujer, es amarrarse la falda. Y si es hombre, amarrarse el pantalón. Porque para salir de donde está necesita fuerza de voluntad. Dominio propio. No demonio propio, dominio propio. Hay gente que quiere dejar de fumar, pero sigue comprando los cigarrillos. No sé si me hago entender con el ejemplo. Cíñase.
Amárrese, coja fuerza, tome decisiones y sea firme en ellas. Así va a poder salir de la cárcel. Pastor, estoy en la cárcel de la pobreza, pero sigue gastando más de lo que gana, mijo o mija. ¿Cómo va a querer salir de ahí? Amárrese, fuerza de voluntad y ordene su presupuesto y sus finanzas, hermano. Que Dios haga un milagro. Primero ordénese, amárrese. El ángel le dijo, cíñase. ¿Aló? Y lo segundo que le dijo, lo tercero, perdón, átate las sandalias. Avance. Póngase el calzado del apresto del evangelio de la paz y vuelva a hacer lo que el Señor le mandó a hacer discípulos, ganar almas, salir del hoyo hacia la luz. ¿Quiere salir de la cárcel? Hágale caso a Dios y camine en las palabras que Dios le ha entregado. Amárrese las sandalias, avance, no se quede en el mismo lugar, avance. ¿Aló? Cuarto, Él lo hizo así. ¿El qué? Sea obediente. Sea obediente. Un hijo de Dios debe ser obediente. Un hijo de Dios debe ceñirse a la palabra. Un hijo de Dios debe levantar su voz cuando el mundo lo quiera callar. No se deje. No se deje. Sea obediente. Obedezca, papá. Obedezca su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso a Dios. Él lo hizo así. Y lo último que le dice es, envuélvete en tu manto. Métase bajo la cobertura de papá. No sea rueda suelta. No sea ovejita loquita brincando por toda parte. Sujétese a Dios. Sujétese a su autoridad para que salga de la cárcel. ¿Aló? Sujétese. Sea sujeto. Métase en la cobertura. ¿Aló? Porque si anda sin la cobertura, usted es blanco fácil. Y por último, mire lo que le dice. Envuélvase en su manto y sígame. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. ¿Quiere salir de la prisión? Llámese como se llame. Siga a Dios. Sígalo a Él. Sígalo. Este proceso de la cárcel de José nos enseña, de Pedro, perdón, nos enseña a salir de la cárcel. Pero el proceso de la cárcel de Pablo y Silas nos enseña el broche de oro. Entonces entendamos, la cárcel de José me enseñó a que mi carácter debe ser firme y debo elegir agradar a Dios. La cárcel de Pedro me enseña lo que debo hacer para salir de la cárcel. Amarrarme el calzado, amarrarme la correa, amigo, tomar decisiones, ser firme en ella, seguir, meterme en la cobertura, aló. Pero la cárcel de Silas y de Pablo, que está en Hechos 16, me enseña a adorar en cualquier momento. A veces llega el problema y lo primero que hacemos es quejarnos. A veces llega la situación y no la entendemos como la cisterna o la cárcel, como una oportunidad, un proceso, sino que renegamos. No hay alabanza, sino como decían los adoradores viejos, mera quejabanza. Vemos problema y nos quejamos, vemos situaciones difíciles y renegamos incluso de nuestra fe. Pero el proceso de la cárcel de Pablo y Silas nos enseña a adorar en cualquier momento, a adorarlo en todo tiempo. Hechos 16:25 dice, pero a la medianoche, y esto es importante, porque dicen los que saben que la medianoche es uno de los momentos más oscuros de la noche. Cuando todo estaba oscuro,
Cuando no se veía alternativa, Pablo y Silas empezaron a adorar a Dios. Dice, pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos que estaban allí los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. ¿Un qué? Un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Cuando todo estaba oscuro, ellos empezaron a adorar. Si usted lee versos antes, se da cuenta que cuando al carcelero se los entregan, les dicen que los vigile con mucho cuidado. Y él, sintiendo temor de esas palabras, de esa responsabilidad, los metió, dice la palabra, en el calabozo de más adentro. Y según la construcción romana, el calabozo de más adentro, el último, era incluso donde podían caer los desechos de los otros presos. La orina, el popó, todo allá. El olor a podrido, las ratas. Y ahí estaban Pablo y Silas, atados al cepo. Dice que los ataron con el cepo de madera, los amarraron y los encadenaron. No podían moverse y empezaron a orar y empezaron a adorar. A veces la enfermedad te paraliza, a veces el miedo te paraliza, a veces la situación te paraliza. Es ahí cuando hay que levantar la voz y adorarlo más fuerte, porque cuando empezaron a adorar, todas las cadenas se rompieron y los grilletes se abrieron. La iglesia debe volver a adorar. Es que mi esposo no cambia, adora. Es que mi esposa no cambia, adora. Es que mi hijo no entiende, adora. Es que mis finanzas, adora. Es que esta enfermedad, adora. Y vas a ver cómo se rompen las cadenas de opresión y puedes salir de la cárcel. Dale un fuerte aplauso a Dios. Ponte sobre tus pies. Y terminemos adorándolo como Pablo y como Silas. Terminemos adorándolos esta noche. Y que esta palabra pueda ser fuerte en nuestro corazón. Cierra tus ojos allí donde está. Y dile, Señor, te adoramos. Y tú que estás en tu casa, te bendigo grandemente en el nombre de Jesús. Y adóralo.